Vale, perfecto. Pues voy a realizar una pequeña introducción, después le dejo su tiempo a Jesús, una breve introducción de lo que es nuestra asociación. Voy a compartir pantalla, por favor, indicadme si lo veis bien, si la veis bien. Sí, Tenéis que ver pantalla completa. ¿La veis ahora en pantalla completa? sí. Perfecto. Pues nada, como os comentaba, comenzamos hoy bueno, será un ciclo porque vamos a hacer más webinarios de este tipo sobre minerales específicos o temas específicos sobre minerales industriales. Y el de hoy agradecemos la colaboración de Jesús y de Pladur Jitsu por este webinar. El webinar se titula El yeso y sus aplicaciones, un mineral esencial. El programa que se envió en el programa que os envié a todos, la apertura en la que voy a hablar un poco de lo que es nuestra asociación, AINDES, y después ya dejaré paso a Jesús Fernández Martín, responsable de recursos de yeso para España y Latinoamérica de ETES, con su ponencia El yeso y sus aplicaciones, un mineral esencial. Bueno, ¿qué es AINDES? Pues AINDES es la Asociación Nacional Empresarial de los Productores Españoles de Minerales Industriales, que se creó en 1977. Para aquellos que no sepan qué son los minerales industriales, pues los minerales industriales son minerales que ni son ni metálicos ni energéticos. Otra definición de mineral industrial son aquellas sustancias, minerales utilizadas en procesos industriales directamente o mediante su preparación adecuada en función de sus propiedades físicas y químicas y no por la energía generada o por los metales extraídos. ¿Qué socios tiene la asociación? Pues agrupa tanto a empresas y entidades españolas cuyo objeto social o fines abarcan tanto la explotación, comercialización de rocas y minerales no metálicos ni energéticos, y también actividades afines o auxiliares a estas. Tenemos 25 socios que se dividen entre socios de número, que son los productores de los minerales, y socios colaboradores. Dentro de los socios de número tenemos también grupos de empresa, como podéis ver ahí. ¿Qué minerales están representados en nuestra asociación? Pues están las arcillas rojas, las blancas, arcillas especiales, bentonita, tapulgita, sepiolita, las arenas silíceas industriales, las arenas feldespáticas industriales, la caliza micronizada, caolín, celestina, dolomía, dunita, feldespato, florita, leonardita, magnesita, mica, óxidos de hierro, potasa, sal, sulfato sódico natural, glauberita, tenardita, turba, bolastenita y eso. Como podéis ver, tenemos un montón de minerales en nuestra asociación, de productores de esos minerales. ¿Qué representan nuestras empresas con respecto al total nacional? Ahí veis la representación. Representamos al 100% de las arcillas especiales, de la dunita, el 76% de la florita, del sulfato sódico natural, el 100%, de la magnesita, el 100%, la mica, el 100% y la bolastonita, el 100%. ¿Cómo se organiza INDES? Pues tenemos una asamblea general representada por su junta directiva con el presidente, vicepresidente, secretario y tesorero. Y una serie de grupos de trabajo que son los de alimentación animal, minería y medio ambiente y un comité que es el Comité de Comunicación y Marketing. A su vez, participamos en otros organismos como son Cominro, que es la Confederación de Rocas y Minerales Industriales, Primigea, que es la patronal de la minería española, Interal, que es la Interprofesional Española de Alimentación Animal, y la Fundación Minería Vida y Vida, en la que somos patronos. Nuestra representatividad a nivel nacional, pues somos miembros de Primigea y a su vez Primigea es miembro de COE y participamos en las actividades de COE. Y a nivel de la Unión Europea, pues tenemos miembros de miembros de AINDES que están en la Asociación de Minerales Industriales Europea, IMA, y a su vez, por ser miembros de Primigea, también tenemos contacto con la otra patronal europea, minera, Euromines. Entre los objetivos que tiene nuestra asociación, pues representar, como podéis ver ahí, representar, defender, coordinar y armonizar los intereses de sus miembros, promover la formación y el reciclaje profesionales de los trabajadores, promover la internalización de las empresas y potenciar las exportaciones de sus productos, promover e impulsar la innovación y desarrollo tanto de productos de sus miembros como de recuperación y reutilización de materiales secundarios en la búsqueda de una mayor eficacia y circularidad, asistencia específica a los miembros de la entidad en las materias que sean demandadas. Y bueno, para no extenderme mucho, toda esa lista de objetivos que aparecen en la pantalla.
¿Qué actividades tenemos en AINDES? Pues como he comentado también, entre los objetivos aparecían asesoramiento en temas sectoriales, información actualizada, tenemos en nuestra extranet para socios toda la información y un boletín informativo que se envía cada mes. Acciones formativas, de promoción, fomentos de las relaciones empresariales. Como he comentado, tenemos varios grupos de trabajo y nuestro comité de comunicación y marketing. También otras actividades, asesoría jurídica, y tenemos un convenio de colaboración con la Escuela de Minas, y entre las actividades que hacemos pues es el premio al mejor trabajo fin de grado o trabajo fin de máster sobre minerales industriales. ¿Y qué rasgos, así, a grandes rasgos, el sector de los minerales industriales? Pues como habéis podido ver, hay una gran diversidad de minerales, una gran diversidad de productos, y está compuesto mayoritariamente por pymes. Más del 50% de las explotaciones tiene una plantilla entre 1 y 9 trabajadores. Respecto a la total de la industria extractiva, pues la producción de minerales del sector de minerales industriales representa un 25% del valor y emplea en torno al 14% de los trabajadores. Más datos, pues por ejemplo, dentro de la Unión Europea, España es el único productor de sepiolita y celestita, primer productor de espatoflúor y de yeso, segundo productor de magnesita y de sales potásicas y sexto productor de bentonita. Y en cuanto al destino de los productos, pues como podéis ver, como son una gran diversidad de productos, pues también el mercado es disperso y diverso y presentan aplicaciones muy variadas. En concreto, el 6% de los productos van a la construcción. Es un sector que exporta mucho, como podéis ver, el 30% de los productos va a exportación y después el resto va a usos industriales y otros usos, como pueden ser la agricultura, la alimentación, el medio ambiente. Y bueno, no quiero extenderme más porque esto solo es una pequeña introducción para que sepáis qué es AINDES, y ya voy a dejar la palabra a Jesús para que realice su presentación. Muchísimas gracias, Jesús. Gracias a ti, Emma. ¿Me puedes confirmar que se está compartiendo la pantalla, por Sí, favor? se comparte, se ve bien. Fantástico. Bueno, pues muy buenos días a todos. Es un placer daros la bienvenida a este webinar organizado por AINDEX y más aún hacerlo con un tema que tiene una historia y una relevancia presente y futura que merecen ser contadas. Me llamo Jesús Fernández y hoy tengo el gusto de acompañaros en este recorrido por un material que ha estado y sigue presente en la historia de la humanidad. Me gustaría comenzar este webinar agradeciendo a INDEX, sus empresas asociadas, a su presidente Rafael González y sobre todo a Emma López por la organización de este evento y por seguir apostando por la divulgación sobre minerales industriales. También a David Esteban y Pladur Gypsum por su confianza y a Iago Maso, director general de ATEDI, que es la Asociación Española de Productores de Yesos, por su soporte con esta presentación. Y por supuesto, muchísimas gracias a todos vosotros por estar aquí. Bueno, el yeso es un material con una historia milenaria y múltiples aplicaciones, como iremos viendo a lo largo de la presentación. Su nombre proviene del latín gypsum y también del término árabe al-jis. Cuando hablamos de yeso podemos referirnos a tres cosas distintas. El mineral, que es un sulfato de calcio hidratado, con 2 moléculas de agua por cada una de sulfato cálcico, que también es conocido como aljez o piedra de yeso. La roca, que está compuesta mayoritariamente por este mineral, y el producto industrial, que se obtiene al deshidratar y moler la piedra natural. Este polvo, al mezclarse con agua, forma una pasta que fragua y endurece mediante un proceso físico-químico. Esta mezcla de yeso y agua se le llama pasta de yeso. Y existen además otras variantes especiales, como la escayola, que es un yeso de gran pureza, muy blanco, muy fino, ideal para moldes, acabados decorativos, o el estuco, que es un revestimiento que imita el mármol, elaborado con yeso, cal o una combinación de ambos. En cuanto a su composición y propiedades, el yeso, en su forma mineral natural, tiene la fórmula química CaSO4 2H2O, lo que significa que está compuesto por sulfato de calcio dihidratado. Sus elementos principales son, por tanto, el calcio, el azufre, el oxígeno y el hidrógeno, que está presente en las moléculas de agua que forman parte de su estructura cristalina. En cuanto a sus propiedades físicas, el yeso presenta características muy particulares. El color es variable según las impurezas que contenga y puede variar desde un tono incoloro, gris, amarillento, rojizo e incluso marrón. La dureza es bien conocido por ser mineral de referencia en la escala de Mohs. Es un mineral blando
con un valor de dureza 2, lo que significa que se puede rayar con la uña. Su brillo puede ser vítreo, perlado, incluso sedoso, dependiendo de la forma en la que haya cristalizado. La densidad aproximadamente es 2,32 gramos por centímetro cúbico, posee una exfoliación perfecta en una sola dirección, lo que le da una apariencia laminada, y cristaliza en el sistema monoclínico, aspecto este que influye en su forma y en su estructura cristalina. Así las cosas, el yeso es un sulfato de calcio dihidratado, lo que significa que está formado por una oxisal, es decir, una sal compuesta por un catión, que es el calcio, que actúa como base, y un anión, que es el sulfato, que proviene de un ácido. Además, dos moléculas de agua están integradas en su estructura cristalina. A nivel molecular, los cationes de calcio atraen a los aniones de sulfato, que tienen una forma tetraédrica y forman así una red cristalina estable. Pero lo más interesante del yeso y lo que le hace tan útil en la construcción es su capacidad de deshidratarse y rehidratarse de una forma reversible, como veis en las fórmulas que están en la pantalla. Cuando se calienta, el yeso pierde parte de su agua y se convierte en un yeso hemihidratado. Este yeso hemihidratado, al mezclarse nuevamente con agua, reacciona y se solidifica, recuperando su estructura y adquiriendo una resistencia mecánica hasta volver a tener un carácter pétreo. Esta propiedad lo convierte en un conglomerante hidráulico, o sea, un material que puede fraguar y endurecer al mezclarse con agua sin necesidad de aire. En cuanto a su formación, el yeso puede formarse de diversas maneras, según su origen, y simplificando lo clasificaremos en tres tipos principales: el primario, el secundario y el sintético. El yeso primario se forma por precipitación directa desde una disolución de agua saturada en sulfato cálcico. Este proceso ocurre en ambientes evaporíticos como lagos salados o mares poco profundos, donde la evaporación de agua favorece la cristalización del yeso. Suele presentarse en formas cristalinas bien definidas, como la selenita, con cristales grandes y transparentes, o en agregados fibrosos, como el yeso espatuloso. También tenemos el yeso secundario, que se origina por la transformación de otros minerales, como la anhidrita o la glauberita, a través de procesos de hidratación y meteorización. Este tipo de yeso aparece en formas más masivas y menos cristalinas, a menudo como nódulos o capas dentro de otras rocas sedimentarias. En la imagen que tenemos a la derecha, pues se puede ver el ejemplo del ciclo yeso-anhidrita, cómo el yeso se convierte en anhidrita a partir de cierta profundidad y vuelve a emerger formando de nuevo yeso. También tenemos el yeso sintético, que se obtiene como subproducto de procesos industriales. El yeso sintético es muy relevante y tenemos algunos tipos diferentes, el cual para mí el más importante es el de sulfoyeso o FGD gypsum, que procede de la desulfuración de gases en centrales térmicas y que tiene, como he dicho, una importante relevancia como materia prima. En la diapositiva veis la fórmula de síntesis que muestra cómo el carbonato cálcico se combina con dióxido de azufre que pasa a formar parte de una molécula de yeso, evitándose de esta manera emisiones que son realmente dañinas para el medio ambiente. Otros ejemplos son el fosfoyeso, que es derivado de la producción de fertilizantes, o el titanoyeso, generado en la industria del titanio. Aunque su origen es distinto, el yeso sintético puede tener propiedades muy similares al natural y se utiliza ampliamente en la fabricación de productos de construcción. En este punto es importante subrayar que el progresivo cierre de las centrales térmicas en Europa y en España, con el objetivo de reducir emisiones de CO2, trae emparejada la pérdida de grandes volúmenes de yeso sintético como materia prima disponible para la fabricación de los elementos como el pladur, la placa de yeso u otros de los que hablaremos un poquito más adelante. En cuanto a la extracción del yeso, bueno, pues esta viene determinada principalmente por dos factores clave: su baja dureza, que facilita su manipulación, y la presencia de impurezas, que puede condicionar el tratamiento posterior del material y su destino. El método de explotación elegido depende de varias características propias del yacimiento, entre ellas la calidad del mineral, es decir, su pureza y su composición, la cantidad disponible, la configuración geológica, que determina la accesibilidad al yeso, las características y potencia de la capa de yeso a extraer, es decir, su espesor y su continuidad,
y la estabilidad de los taludes, que es un parámetro fundamental para garantizar la seguridad de la explotación. También puede ser un parámetro importante la presencia de agua. En función de estos factores, se puede optar por una explotación a cielo abierto, que viene a ser la más común, o por una explotación subterránea en casos donde el yeso se encuentra a mayor profundidad y el volumen de desmonterado lo justifica. También puede justificar la extracción subterránea cuando se pretende no afectar las superficies en zonas con determinadas protecciones. Bueno, en esta diapositiva podemos ver distintos ejemplos de canteras y minas de yeso en toda España y en todo el mundo. Gerona, Toledo, Zaragoza, Almería, incluso Ucrania, Francia, Colombia, Argentina. Y con ello pretendo ilustrar la diversidad de métodos de explotación según las características del yacimiento. En las imágenes de explotación a cielo abierto pues se aprecia muy bien los bancos escalonados que permiten trabajar por niveles, facilitando el acceso al mineral. La altura y número de bancos varía según la potencia de la capa, la maquinaria utilizada y la estabilidad de los taludes. Y también vemos ejemplos de minas subterráneas donde se accede al yeso mediante galerías y generalmente se desarrolla el método de cámaras y pilares. Este método, como he comentado antes, se emplea cuando el yacimiento está a una mayor profundidad o cuando se busca minimizar el impacto ambiental en superficie. Con estas fotografías podemos entender cómo se adapta la técnica de extracción a cada caso concreto, siempre buscando un equilibrio entre tres factores: la eficiencia, la seguridad y la sostenibilidad. Hablaremos ahora del panorama mundial del yeso, donde bueno, pues, anualmente se extraen unos 160 millones de toneladas. A nivel global, el yeso es un recurso ampliamente explotado con una producción distribuida entre varios países, como podéis ver en el mapa. Entre los principales productores mundiales se encuentra Estados Unidos, China, Irán, Omán, Turquía, Tailandia, México, Alemania e India, que tienen también una producción muy significativa. Pero aquí lo que es importante es destacar el papel de España, que no solamente es uno de los mayores productores de yeso natural, sino también uno de los principales exportadores del mundo. Esta posición privilegiada se debe a la calidad de sus yacimientos, especialmente en Almería, y a una industria bien desarrollada capaz de abastecer tanto el mercado nacional como el internacional. Si nos fijamos en Europa, el yeso es un recurso estratégico para la industria de la construcción y su producción y extracción está bien organizada y muy regulada. De acuerdo con Eurogypsum, que es la Asociación Europea de Fabricantes de Yesos y Productos Derivados, el continente cuenta con una industria sólida y sostenible que abastece tanto el mercado interno como la exportación. De nuevo, el país con mayor producción y transformación de yeso en Europa, lógicamente, es España, que destaca como uno de los mayores productores de yeso natural del continente. También se extrae yeso en Francia, en Alemania, en algunos puntos del Reino Unido e Italia, Rumanía y otros países. Pero lo más relevante de Europa es la fuerte industria transformadora, especialmente en placas de yeso o pladur. El mercado europeo está muy enfocado a la eficiencia energética, la economía circular y la reducción de emisiones, por lo que se promueve el uso de yeso reciclado y de yeso sintético y una explotación sostenible de canteras de yeso natural. El yeso sintético, como hemos visto, viene de procesos industriales y su disponibilidad está decayendo. En Europa, el consumo de productos de yeso, por el contrario, está creciendo, impulsado por la rehabilitación de edificios, la construcción sostenible y la demanda de soluciones ligeras y versátiles para interiores. La industria de yeso y de la placa de yeso europea consume, como veis en la pantalla, 15 millones y medio de toneladas de yeso natural, 6 millones de toneladas de yeso sintético y 1,4 millones de toneladas de yeso reciclado y recuperado de los procesos productivos. Si echamos la vista atrás, históricamente, el yeso ha acompañado a la humanidad desde tiempos remotos, siendo uno de los materiales constructivos y decorativos más antiguos conocidos. Hace más de 9.000 años, en Turquía ya se utilizaba el yeso
y la cal en guarnecidos que luego servían de base para pinturas al fresco. En el antiguo Egipto, hace unos 6.000 años, se preparaban argamasas de yeso y unos 1.500 años después se empleaba estuco para revestir el interior de las pirámides. Los romanos extendieron su uso por toda Europa, tanto en construcción como en decoración. Un ejemplo destacado que me gustaría reseñar, porque es español, es el lápiz specularis, también conocido como espejuelo o yeso cristalino, que se utilizaba en el Imperio Romano para la construcción de ventanas, suelos y elementos ornamentales. Provenía de Hispania, especialmente de Segóbriga, en la provincia de Cuenca, y cuya visita os recomiendo. Este lápiz specularis era tan valorado que fue mencionado por Plinio el Viejo en su obra Naturalis Historia. Más tarde, los españoles introdujeron el yeso en América, donde también se convirtió en un material clave en la arquitectura colonial. Un ejemplo muy notable de esta arquitectura colonial es la Catedral de Lima, cuya construcción comenzó en el siglo XVI, y aunque su estructura principal está hecha de piedra y madera, se utilizaron morteros y argamasas de yeso, puesto que estos materiales contribuyeron a su resistencia estructural frente a los frecuentes terremotos de la región. Este ejemplo lo veis ilustrado en la última foto que muestra pues, un registro, parte de un muro donde se puede ver la utilización del yeso. Podríamos considerar este ejemplo como un precursor de la construcción ligera tan de moda en nuestros días. El yeso no solamente es fundamental en la construcción, sino que también tiene aplicaciones muy diversas en otros sectores. Aquí vemos 3 ejemplos destacados. En agricultura, para la mejora de suelos sódicos, el yeso se utiliza como enmienda agrícola y sus beneficios incluyen una mejora estructural del suelo y una reducción de su dispersión, el aporte de calcio y azufre, que son nutrientes esenciales para el crecimiento de las plantas, y la reducción de la acidez del suelo y desplazamiento del aluminio tóxico, favoreciendo así el desarrollo de las raíces. También se utiliza yeso y con importantes volúmenes en la fabricación del cemento. El yeso actúa como un retardador del fraguado, permitiendo controlar el tiempo de endurecimiento del cemento una vez mezclado con agua y posibilitando un manejo adecuado del producto durante la fase de construcción. También en medicina, el yeso tiene múltiples usos. La fabricación de yesos ortopédicos para inmovilizar fracturas, en moldes dentales y prótesis, y como componente de algunos medicamentos gracias a su biocompatibilidad y facilidad de moldeado. Seguimos ahora con las aplicaciones del yeso, poniendo el foco en el ámbito de la construcción y de los materiales de construcción. Los yesos y masillas abarcan una amplia gama de productos formulados y diseñados específicamente para distintas aplicaciones. Entre los más comunes encontramos los yesos manuales, que son ideales para trabajos tradicionales de guarnecido y enlucido, los yesos de proyección, que son aplicados con máquina y que permiten cubrir grandes superficies de una manera rápida y eficiente, las masillas, que son utilizadas para el aislado, reparación y acabado fino de superficies, las escayolas y pegamentos, empleados en trabajos decorativos y de fijación, y las masillas de renovación, diseñadas para cubrir imperfecciones o renovar superficies antiguas. Estos productos a día de hoy son indispensables en la obra, ya que permiten preparar superficies para acabados, reparar daños e irregularidades, incluso aislar térmica y acústicamente. También para fijar elementos decorativos y constructivos. Pero si hay una aplicación estrella, esta es la fabricación de placa de yeso laminada o pladur. La fabricación de placa de yeso es un proceso industrial muy eficiente y que cada vez, con la evolución, es más respetuoso con el medio ambiente. Consiste en mezclar yeso hemihidratado con agua y aditivos y verter esta pasta entre 2 láminas de papel cartón. Una vez que fragua y seca, se corta en paneles del tamaño deseado. Lo más destacable es que se trata de un proceso muy limpio, con un bajo consumo energético y que genera muy pocos residuos. Además, muchas fábricas utilizan yeso reciclado o yeso sintético, y el cartón normalmente proviene de fuentes sostenibles. Así, pues, la placa de yeso es un material ideal para la construcción sostenible. Igual que en el caso anterior de yesos y masillas, existen multitud de tipos de placas de yeso,
diseñadas y formuladas específicamente para las diversas aplicaciones y para poder responder a las necesidades de la obra según las propiedades que se requieran: acústicas, hidrófugas, ignífugas, de alta resistencia, aislante térmico, de alta dureza, etc. Bueno, pues tras este viaje por la historia, propiedades y características del yeso y sus aplicaciones, nos vamos a centrar ahora en la esencialidad del yeso, porque es indispensable para la sociedad actual. Y empezaremos echando un vistazo al panorama español y completaremos pues, esa visión que hemos compartido sobre el panorama mundial y el panorama europeo. El yeso en España es un recurso estratégico y local, con una gran importancia tanto industrial como territorial. Se utiliza en la fabricación de materiales de construcción como el pladur, que es el producto estrella de las soluciones constructivas basadas en yeso y que es ampliamente demandado por la sociedad actual. Estos productos se fabrican en España, con yeso extraído en nuestro propio territorio, lo que reduce la huella de carbono asociada al transporte y además refuerza la economía circular. España, como hemos visto, es uno de los mayores productores de yeso en el mundo, el primero en la Unión Europea y un gran exportador, especialmente desde Andalucía, particularmente en Almería, donde se concentra la mayor parte de la producción. La minería del yeso y las fábricas de productos derivados, como las de pladur, son motores económicos clave en muchas zonas rurales, generan empleo de buena calidad y fomentan la innovación industrial, contribuyendo a la fijación de población en áreas con riesgo de despoblación. El yeso también contribuye al alcance de los objetivos climáticos y de política social europeos. Las soluciones constructivas basadas en yeso tienen un papel clave en la transición hacia una edificación más sostenible y socialmente responsable. En términos de emisiones de CO2, el impacto de la industria es muy limitado, pues presenta una baja huella de carbono, como veis en la diapositiva. La industria europea y española del yeso está comprometida con la descarbonización progresiva de su producción, contribuyendo al objetivo de un parque edificatorio completamente descarbonizado. Además, estas soluciones son indispensables para la renovación energética de edificios, un pilar clave del Pacto Verde Europeo y de la Agenda Social de la Unión Europea. Gracias a sus propiedades de aislamiento térmico, acústico y control de la humedad, el yeso contribuye a crear espacios más confortables, más saludables y más eficientes, mejorándose así la calidad de vida de las personas. Los productos de yeso son una solución versátil y accesible para la construcción de edificios que sean seguros, saludables y adaptables a las necesidades actuales. Son ligeros y fáciles de instalar, lo que permite su uso en construcción modular y prefabricada. Esto se traduce en tiempos de obra más cortos y, por tanto, costes más asequibles. Gracias a su eficiencia en el uso energético y de recursos, las soluciones de yeso nos ayudan a reducir el consumo energético y, de paso, al consumidor el volumen de las facturas, lo cual es realmente importante. Además, el yeso tiene una excelente resistencia al fuego, puesto que su contenido en agua actúa como barrera térmica y sus soluciones no combustibles limitan la propagación del fuego y del humo, aumentándose de esta manera la seguridad en caso de incendio. También son soluciones ideales para reformar y ampliar edificios. Su ligereza permite crear nuevas unidades de vivienda sobre edificios ya existentes, lo que es especialmente útil en zonas urbanas densamente pobladas, en la que la disponibilidad de superficie edificable es cada vez más limitada. Así, el yeso no solo construye, sino que transforma y adapta los espacios para hacerlos más sostenibles, seguros y habitables. La industria del yeso actúa de manera responsable en el manejo de los recursos. La industria del yeso tiene un fuerte compromiso hacia la sostenibilidad y el respeto por el medio ambiente. Los productos a base de yeso están entre los menos intensivos en emisiones de CO2, como hemos visto, pero también en el uso de energía y recursos dentro del sector de la construcción. El yeso se extrae de manera respetuosa con el entorno en más de 160 canteras en toda Europa, y España juega un papel protagonista tanto en el volumen como en la generación de buenas prácticas. El sector no solo extrae, sino que también gestiona activamente la biodiversidad y lleva a cabo proyectos de restauración ecológica durante y después del uso de las canteras, devolviendo el valor natural al territorio. Además,
El yeso es un material eternamente reciclable. Cada vez más se impulsa su reciclaje y su reutilización, lo que reduce las necesidades de extracción de yeso natural, cerrándose así el ciclo de vida del producto. Aunque actualmente el yeso no está clasificado como una materia prima crítica por la Unión Europea, su situación está evolucionando y podría cambiar en el futuro. Los criterios de criticidad de una materia prima se evalúan en función de tres factores clave: la importancia económica, la disponibilidad del recurso y la vulnerabilidad de la cadena de suministro. En el caso del yeso ya se observan señales de alerta. Por un lado, hay un declive en la disponibilidad del yeso sintético debido al cierre progresivo de las centrales térmicas que lo generaban como subproducto. Y por otro, existe una falta de reposición de reservas naturales, ya que cada vez es más difícil el otorgamiento de nuevas concesiones mineras o la prórroga de las ya existentes. Si esta tendencia continúa, el yeso podría entrar en la lista de materias primas críticas, lo que tendría implicaciones importantes para la industria de la construcción y la tan mencionada autonomía estratégica de Europa. Bueno, en la diapositiva se puede ver cómo en la última evaluación de la Comisión Europea de materias primas críticas, el yeso se ha desplazado hacia la zona de criticidad. Por lo tanto, si no se actúa al respecto, el yeso puede ser incluido en el futuro dentro de este grupo de materias. Y hemos llegado al final de la presentación y, por lo tanto, tiempo para las conclusiones. El yeso es mucho más que un simple mineral, da origen a una gran variedad de rocas con propiedades que son únicas, es eternamente reciclable, lo que lo convierte en un recurso alineado con los principios de la economía circular. Su extracción y su uso han acompañado a la humanidad desde sus orígenes y hoy sigue siendo insustituible en muchas tecnologías modernas. España ocupa una posición muy destacada a nivel mundial, tanto por el volumen extraído como por la calidad de sus yacimientos y la calidad de su industria transformadora. Las soluciones constructivas basadas en yeso, como el pladur y la placa de yeso laminado, son esenciales para el desarrollo urbano, combinando sostenibilidad, eficiencia e innovación. El yeso, para España, es un mineral esencial, porque es local y genera empleo de calidad, porque es clave para alcanzar los objetivos climáticos y sociales europeos, y porque permite construir edificios seguros, saludables y adaptables. Además, su industria avanza con un compromiso firme con la sostenibilidad. Sin embargo, como hemos visto, si no se actúa con visión de futuro, el yeso podría convertirse en una materia prima crítica. Por eso es fundamental proteger su acceso, fomentar su reciclaje y garantizar su disponibilidad para las generaciones del futuro. Y hasta aquí hemos llegado con esta presentación. Muchísimas gracias por vuestra asistencia, por haber llegado hasta aquí. Espero que haya resultado de vuestro interés y quedo a vuestra disposición para cualquier cuestión en la dirección de correo electrónico que aparece en la pantalla. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Jesús, porque en media hora, vamos, nos ha explicado, ya tenemos para hacer una tesis sobre el yeso. Como ha comentado Jesús, si alguno tiene alguna duda, os ha facilitado ahí los datos de contacto. Comentaros ya cerramos el seminario. Esta jornada ha sido grabada y procederemos a su posterior difusión para que lo podáis ver en diferido y aquel que al final no haya podido conectarse lo pueda ver. Y también el que desee tener un certificado de asistencia, que me lo comunique al correo electrónico administración@aindex.es y les pediremos un certificado de asistencia. Y por mi parte, ¿hay una pregunta? Hay una mano levantada, sí. Perdona. Hola. Hola, muy Sí, buenas. Manuel, que es que no te veía la mano. Sí, sí. No, me ha gustado mucho la charla, pero me gustaría saber es que nosotros hace no mucho hicimos un estudio de las reservas que hay en España de yeso, que son unas reservas absolutamente inmensas. Imagino que puede que en otros países también. Y por lo tanto me parece poco probable que por la parte de los recursos el yeso pueda ser crítico, por el mismo principio
y probablemente con más posibilidades de los áridos podían ser críticos, sobre todo si no se deja abrir explotaciones, no tanto porque no haya recursos, sino porque no... Pero bueno, en cualquier caso, ¿vosotros tenéis alguna estimación de los recursos de yeso que hay en España, más allá de los que hemos hecho nosotros? Pues creo que existen diversas figuras. Efectivamente, me suena 400 millones de toneladas, una cosa así, pero como muy bien has comentado, el gran problema no es el volumen de reservas o de recursos que existen en la península ibérica, el gran problema es el acceso a ellos. Principalmente por las limitaciones que impone la legislación medioambiental, particularmente pues Natura 2000, y creo que este es la principal palanca, ¿no? Los recursos pueden existir, pero si no se puede acceder a ellos, de poco sirven, ¿no? ¿Y qué tendencias veis? Tú dices que aumenta el consumo de los 15 millones de toneladas de cantera más 6 digamos, de procesos industriales. ¿La tendencia que es a llegar a los 25 o 30 millones de toneladas en Europa o algo así? Sí, sí, la tendencia es creciente. Las soluciones constructivas en yeso, pues vienen experimentando un incremento en la demanda y se espera que este incremento en la demanda sea sostenido en el tiempo. Sea sostenido en el tiempo, llegando a necesidades pues como las que has mencionado, de más de 30 millones, 40 millones en el futuro. Principalmente, como te digo, lideradas por la utilización de soluciones como la placa de yeso o productos de construcción y su uso por el momento, y parece que en el futuro será así, indispensable como materia prima para el cemento. Y una última pregunta. Los aranceles de Trump, teniendo en cuenta que España exporta yeso a Estados Unidos, según parece, a través de la cantera esa grande de Sorbas, ¿van a afectar al sector del yeso? Pues es muy buena pregunta de mucha actualidad, ¿no? Los volúmenes que se exportan a Estados Unidos se tienen estimados en unos 3 millones de toneladas al año. Actualmente, en este momento, hay mucha incertidumbre al respecto. Hay incertidumbre al respecto y no se sabe qué va a pasar. Es un tema de máxima actualidad y que supongo que en breve sabremos si afectará o no afectará. Hay determinados minerales que están excluidos de estos aranceles, de la importación de estos minerales a los Estados Unidos, pero el yeso no está en esa lista de exclusiones. Pudiera ser que lo estuviera en el futuro o no. Pero a día de hoy hay incertidumbre, hay miedo, pero no se sabe mucho más. Gracias. Gracias a ti, Gracias, Manuel. Manuel. Tengo otra mano levantada, Javier Ruiz, por favor. ¿Y qué tal? Muy buenos días. No sé si me escucháis bien. Sí, se te oye, perfecta. Oye, lo primero, muchas gracias, Selma, muchas gracias, Jesús, por la presentación y por la oportunidad de, organizar este tipo de jornadas que la verdad que están francamente, son muy buenas, muy interesantes y muy ilustrativas. Una cuestión, Jesús. Has comentado respecto a las tres fuentes de obtención del yeso, pues la natural, digamos, la sintética y el reciclado. Evidentemente, en España y en Europa, por el tema del cambio del sistema, digamos, energético y el cierre de las centrales térmicas, pues el sintético, obviamente, va prácticamente a desaparecer. Sí que has visto que digamos, en esa relación que has comentado sobre creo que era sobre consumo en Europa de los 15 millones, es que era en Europa, ¿no? El 15 millones, digamos, de yeso, digamos, extraído natural, o los 6 de sintético y el resto perfecto, exactamente eso. Y el reciclado sigue habiendo un peso muy importante, digamos, entonces, del sintético. Entonces, este sintético se genera, o sea, yeso sintético viene de Europa o son importaciones fuera de Europa, porque claro, se puede dar la situación de que, claro, como los ritmos un poco o las políticas energéticas de los distintos, pues digamos, bloques mundiales no son las mismas, y aquí nosotros en Europa, pues efectivamente, pues parece que abrimos pistas, somos pioneros en estas cosas.
Claro, podría ocurrir, claro, no sé, pues que efectivamente esa procedencia del sintético viniese de países donde todavía las térmicas, las centrales térmicas tienen una presencia importante, ¿no? Entonces, claro, es unido a, yo no sé exactamente un poco los precios o la diferencia de precios o que puede suponer entre el yeso obtenido, digamos, de explotaciones mineras, del obtenido del reciclaje y del obtenido de este sintético, ¿no? Que claro, que al final eso puede balancear un poco el asunto. Entonces, no sé qué me puedes decir un poco. Sí, Javier, muchas gracias por tu pregunta. Es un poco compleja y has tocado diversos temas, todos ellos muy importantes y bueno, voy a tratar de responderte en la medida de mis posibilidades y de mis conocimientos, ¿no? En primer lugar, efectivamente, en el contexto nacional, pues el yeso sintético está fuera, ¿no? Estos 6 millones de toneladas que ves, que son volúmenes que utiliza la industria europea para fabricar sus productos, vienen de países de la Unión donde todavía las centrales térmicas están operativas. Pero hay objetivos muy claros para que en los próximos años, en las próximas décadas, desaparezcan las centrales eléctricas y, por consecuencia, desaparezca el FGD, el yeso de desulfuración o el yeso sintético. Por otra parte, sí que es cierto que por las políticas que se están llevando a cabo, el uso del reciclado parece que va a aumentar el reciclaje de volúmenes de yeso, pero todo apunta, y mi opinión personal va en ese sentido, que los volúmenes de yeso reciclado no serán capaces de reemplazar, ni mucho menos, los volúmenes que hasta ahora se han venido consumiendo de yeso de síntesis. En cuanto a los precios, que también mencionabas en tu pregunta, bueno, pues aquí ha habido una importante evolución. En un principio, el yeso de síntesis pues era un subproducto, sigue siendo un subproducto, pero que para las empresas, para las centrales térmicas que lo generaban, era un problema. Era un problema porque hay que manipularlo, hay que acopiarlo, hay que almacenarlo, con lo cual tenía un precio negativo. Estoy hablando de hace muchos años. Yo creo que no lo vieron mis ojos como ingeniero de minas. Yo creo que esa época no la llegué a vivir o muy residualmente. Pero sí que es cierto que entre la colaboración entre la industria y las centrales térmicas, este yeso se fue adecuando más y más para las necesidades de las plantas de fabricación de placa de yeso y de otras soluciones constructivas, y progresivamente empezó a tener un precio, como es lógico, porque al final es una materia prima que tenía su interés, que tiene su interés y tiene su valor. Con lo cual, actualmente tiene un precio que además es creciente a la luz de la pérdida de esta generación de volúmenes de yeso reciclado que está ahí y que va a continuar en el futuro. Por último, otro tema que también has comentado, la posibilidad de importación de yeso sintético de países extracomunitarios. Pues es una posibilidad. Hay que tener en cuenta que el yeso, uno de sus costos más importantes es la logística. Las fábricas de yeso están cercanas a un puerto marítimo y además a un puerto que tenga capacidad para manipular graneles y calado suficiente para recibir determinados volúmenes de yeso. Entonces ahí hay determinadas limitaciones. Una fábrica que está lejos del mar, los costes logísticos de carretera, por el transporte por carretera, se va a disparar. Pongamos que viene desde India, por ejemplo, desde China, pero ahí se va a disparar el coste logístico. Y esto puede poner en dificultades la competitividad económica del producto final. Espero por lo menos haber podido darte unas pinceladas de la situación, porque tu pregunta, Javier,
era compleja y tocaba diversos temas, todos ellos muy importantes. Sí, no, muchas gracias, Jesús. Yo creo que sí. Oye, como has contestado perfectamente un poco y me has dado la imagen que quería presentarte una pregunta. Ya por acabar, en España, siendo la potencia que somos en yeso, ¿se llega a importar yeso? ¿Se importa yeso en España? No tengo conocimiento. No Sí, tengo conocimiento. yo sé un yeso que se importa, que es el yeso que se utiliza en joyería. Y todavía no sé muy bien por qué. Es una escayola especial para moldes de cera perdida y se importa de Estados Unidos. Increíble, pero cierto. ¿Sí? Curioso. Perfecto. Manuel, ¿tienes la mano levantada? ¿No la has bajado? ¿O quieres hacer alguna pregunta Perdona, más? sí, ya terminé. Se quedó levantada. Se quedó. Y Javier, tú también igual, ¿no? Ya has A mí se ha finalizado. quedado levantada. No sé si hay que volver Perfecto. Muchísimas gracias. ¿Alguno más? ¿Desea realizar alguna consulta a alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿No? A ver que vea, porque aquí nos veo todos. Vale, no tengo ninguna mano más levantada, así Bueno, que como yo os sí, comento. perdona. Sí, sí. Hola, buenas, ¿qué tal? A mí sí que me ha faltado un poco de información sobre ETEX, porque bueno, se habla mucho de INDEX, pero de ETEX no sé tanto. ETEX intuyo que fabrica yeso, pero no tiene minas como tal, ¿no? ¿Recibe el yeso de terceros? Muchas gracias, Fernando, por tu pregunta. Sí, mira, te explico. Yo creo que aquí en el fondo de pantalla se ve todas las empresas del grupo ETEX. Sin duda, en España conocerás Pladur Gypsum. Pladur Gypsum es una empresa del grupo ETEX. Sí. El grupo ETEX y Pladur Gypsum tiene diversas concesiones mineras en Europa y autorizaciones, y el grupo ETEX explota canteras de yeso en todo el mundo. Además, en Almería existe una compañía también del grupo ETEX llamada Almería Gypsum, que tiene concesiones mineras y que también exporta volúmenes de yeso a empresas del grupo que están en países donde no tienen acceso a yeso local. Entonces, sí, somos exportadores, consumidores, explotadores de canteras y concesionarios de explotaciones mineras de yeso. Pero en cada país opera bajo un nombre diferente. Como te digo, en España Pladur Gypsum, en Argentina Durlock, en Francia Siniat, pero todas estas entidades tenemos nuestras canteras de yeso, nuestras concesiones y somos mineros también. Eso es, vale, está perfecto. Gracias. Gracias, Gracias Fernando. a ti. ¿Alguna pregunta más? ¿Nadie más? Bueno, perfecto. Pues entonces sí, si os parece bien, ahora ya cerramos el webinar. Como os he comentado, en breve procederé a la publicación de este vídeo y os remitiré el enlace correspondiente a todos los que os inscribisteis al seminario. Muchísimas gracias por vuestra asistencia y espero contar con vosotros en los próximos seminarios que organicemos. Muchas gracias a todos.